vamos a ver el lenguaje figurado en las noticias, pero no necesariamente en las noticias de la tele, sino más que nada en las noticias escritas, que es lo que más prevalece, lo escrito. Y bueno, ese va a ser nuestro título de hoy, lenguaje figurado en las noticias. Y recordemos la fecha de hoy día es jueves 10 de junio y nuestro objetivo de hoy será explicar oralmente o por escrito expresiones de un texto leído que tengan sentido figurado. En este caso vamos a ver el sentido figurado en las noticias. Ya, voy a cambiarle el nombre inmediatamente. Listo, Diego, ya te cambié el nombre. Recordemos el título, lenguaje figurado en noticias. Ese es nuestro título de hoy. Voy a apagar mi camarita para que me fluya el internet, porque anda más o menos nomás. Y bueno, sigamos entonces. Yo ahora quiero que observen la pantalla muy atentamente. Observen la siguiente portada de este diario popular, que ya no se imprime, pero que sigue funcionando. Y quiero que lean los titulares que acá salen y se fijen bien en cada titular, especialmente en este que tiene un fondo negro. Quiero que se fijen en eso. Y bueno, ahora mientras lo observan, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué piensas del primer titular? O sea, de este que está con fondo negro. Me lo pueden escribir por el chat o pueden pedir la palabra para dar su opinión. Acá ya me llegó el primer mensaje. Ya, aquí Luis me dice que por celos y por amor llegó a hacer algo malo. Sí, pero ¿qué te parece el titular? ¿Cómo está escrito? ¿Te parece bien cómo está escrito o si te llama la atención la forma en que lo escribieron, por ejemplo? Ya, aquí ya tenemos la primera opinión. ¿Qué opina, por ejemplo, Matthew? Usted, viendo este titular, ¿le parece bien? ¿Le parece mal? Acá la Domi me dice, debería tener palabras que correspondan. Muy bien, Domi. Que se supone, recordemos que las noticias son para informar, ¿cierto? Entonces, si son para informar, y yo leo esto,
en la calle, por ejemplo, cuando venía en este diario. Yo voy por la calle y leo esto. El amor y los celos la mataron. Pero después leo la letra más chiquitita. Dice, la historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional. Entonces, díganme ustedes, ¿les parece bien cómo está escrito esto? ¿Qué les llama la atención? O la siguiente pregunta. ¿Crees que está bien el lenguaje utilizado en este caso? Porque estamos hablando de un asesinato, algo sumamente serio. Y un tema súper delicado además. Ya, muy bien, Domi. Acá me dice su compañera que no está bien escrito. Acá el Vicente me dice, está escrito de una forma para llamar la atención de los lectores. Ya, por ahí va la cosa. Por ahí va la clase de hoy día. Ustedes, ahora preguntando, independiente de este titular, ¿ustedes conocían el término de lenguaje figurado? ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que significa? ¿O es la primera vez que lo escuchan también? ¿No sería raro? Bueno, ya que están tan calladitos hoy día, les voy a mostrar el siguiente titular para que me puedan responder esa pregunta. Ahí el otro titular para que lo lean. Ya, Cristóbal dice, sí, sabemos. Perfecto. Aquí habría otro ejemplo de lenguaje figurado. Y ya es mucho más fuerte la forma en que lo escriben con respecto al otro enunciado, ¿cierto? Acá está escrito como en forma de burla casi, o que fuera algo chistoso lo que pasó acá, pero en el fondo no es divertido, es un tema súper serio. Entonces, por querer llamar la atención de las personas para que lean las noticias, para que lean esta noticia y de este diario en particular, utilizan este tipo de lenguaje. El problema viene la forma en que lo utilizan, porque hay otros titulares, por ejemplo, donde eh, ponen otros tipos de titulares con respecto al tema. No tan grave, por ejemplo, cuando pierde Chile. Ahí se llena de titulares chistosos, se llena de lenguaje figurativo. Y ahí podríamos decir, ya, bacán. Ahí es aceptable porque es un partido de fútbol, pero en este caso es como raro, ¿cierto? Ahí me decía su compañera que no está bien escrito. ¿Y por qué no estaría bien escrito? Porque no va al caso. En este caso que son noticias serias, no debería haber, no debería escribirse de esta manera, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Les pregunto ahora. Y acá, por acá me dicen que está mal, claramente, porque se está hablando de un tema súper serio. O sea, de una mujer en este caso que fue atravesada por su pareja. O sea, atravesada me refiero a que fue atacada por su pareja.
Es un tema sumamente serio. Y en el fondo, al poner este tipo de titulares con lenguaje figurado, en el fondo como que le bajan toda la seriedad a la noticia, ¿cierto? Y al final, por querer llamar la atención, como que el objetivo de la noticia no se cumple, porque se está desviando la atención al final. Claro, acá me dice el Vicente, este modo es escrito en sentido de burla, claramente. ¿Y cómo lo escribirían ustedes para que no suene de esta manera? Para que suene de una manera más correcta, por decirlo así. Para que suene como una noticia seria. Porque si yo voy por la calle y leo esto, yo simplemente no lo voy a encontrar como una noticia seria. Ahora me tendría que quedar pensando qué quiso decir el escritor al poner este tipo de titular. Acá Luis me pone, mujer fue asesinada por su pareja. Ya, muy bien. Más que asesinada en este caso, simplemente fue atacada. Pero bien ahí. ¿Se han fijado que en este tipo de noticias los escritores evitan dar la noticia como es? Porque dicen que es un tema súper fuerte, que la gente no le gusta leer ese tipo de cosas, entonces intentan cambiarle un poquito el lenguaje para que no suene tan fuerte. Pero en este caso, se fueron como para el otro lado, como decía su compañero, que sonaba casi como una burla. En el fondo, hicieron arreglar este tema para que no sonara tan fuerte, pero quedó peor en el fondo. Y bueno, para recordar un poquito lo que es el lenguaje figurado, que es lo que apareció en estos dos tipos de titulares, en este que dice que el amor y los celos la mataron, yo no sé, yo lo único que sé es que el amor no mata, se supone que cuando uno quiere a otra persona no la va a matar porque la quiere. Y este otro están cargados de cierto lenguaje que nosotros lo vamos a conocer como lenguaje figurado. Y ahora me preguntarán, profe, ¿y qué es? Porque me dijeron que ya sabían, pero definirlo igual no es tan fácil. Bueno, el lenguaje figurado es el uso de las palabras con distinto sentido al que normalmente tienen. Por ejemplo, cuando yo digo que la pieza en la que estoy parece horno, pero yo no digo parece horno, sino que digo literalmente, esta pieza es un horno. Y nada que ver, pues si mi pieza no es un horno, se parece a uno por la temperatura, porque hace mucho calor, pero es una pieza como cualquier otra. Entonces, ¿a qué se refiere el lenguaje figurado? Utiliza palabras que cambian el significado literal de la frase. Quiero que nos quedemos ahí, en el significado literal, porque se imagina que una persona durmiera en un horno, ahí sí aplicaría literalmente que su pieza es un horno. Pero nosotros lo estamos ocupando de otra manera, lo estamos ocupando casi como una metáfora. Claro, es como algo exagerado, claramente. En algunos casos es como exagerar lo que quiero decir o incluso, como les decía recién, lo de la metáfora. ¿Qué otros dichos con lenguaje figurado conocen ustedes? A ver. Hay muchos, muchos. De hecho, acá en Chile, tenemos muchos. Por eso dicen que nosotros hablamos súper mal, porque cambiamos el sentido de las palabras. Tenemos las medias frases, frases icónicas de Chile, que nadie más entiende, solo nosotros. Y que la mayoría está hecha con lenguaje figurado.
El sol está pegando fuerte, bien, Luis, porque literalmente el sol no va a venir y te va a pegar, pero es una referencia de que está haciendo mucho calor, cuando el sol está pegando fuerte. Muy bien. ¿Qué otros conocen? A ver, ¿qué más se les ocurre? Para que nos riamos un ratito, para que no todo es tan terrible en la vida. Estás hecho polvo. Sí, muy bien, Axel, muy bien. O el típico, estoy hecho bolsa. Si uno analiza el lenguaje literal de esa frase, no va a llegar a ninguna parte porque el estoy hecho bolsa o el estoy hecho polvo es como... ¡ah! Aquí el Matthew me escribe, la pasamos chancho. Oh, sí, también. ¿Qué es pasarla chancho literalmente? Me estoy quemando. Ah, también. Me voy volando. Esa es la típica. Cuando uno está súper apurado, dice, no, me voy volando. Voy como balas, dicen. Pero uno no tiene tanta rapidez como una bala. Como anillo al dedo. Ya, eso tiene que ser más que lenguaje figurado, es una comparación. Literalmente una comparación. Acá me ponen estoy pa'l gato. También se han fijado que nosotros los chilenos tenemos muchos dichos figurados que tienen referencia al cansancio, al agotamiento, pero son para el Oscar todos los dichos chilenos que hay. Están cayendo patos asados. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Si analizamos la literalidad de estas frases, vamos a quedar así como, pero ¿por qué? ¿Por qué se dice eso? Y es que todas estas frases tienen un origen. Por ejemplo, yo les voy a contar ahora una que no me han dicho. Acá el Axel dice, sudo como puerco. Sí, también. No sé si han escuchado alguna vez ustedes la marca Chancho. Cuando algo muy penca, muy como chanta, dicen, no, es marca Chancho. Igual es súper antigua. Ah, no me sabía esa. Me estoy sangrando como diablo. Bueno, para contarles esta pequeña historia. La marca Chancho, que la leí hace poquito, se refiere al chilenismo de las personas que dicen que algo es como chanta, que es de mala calidad, que no dura mucho. Por ejemplo, la imitación de la Coca-Cola, que ahora no me acuerdo la marca específica, y cuando uno la compraba decía, no, es marca Chancho, porque de partida no sabía de dónde venía esa copia de la Coca-Cola, costaba más barato, no sabía tan bien como la Coca-Cola. Esto es solo un ejemplo para que ustedes entiendan. Y bueno, se le dice marca chancho, ahora lo voy a decir más coloquialmente, se le dice marca chancho a aquel producto de dudosa procedencia porque hace muchos años, hace el siglo pasado fue, creo, que hubo una marca de cigarrillos que literalmente se llamaba chancho, pero los cigarrillos eran malísimos, horribles, sabían súper mal y no se sabía de dónde habían salido esa marca de cigarrillos. No sabía quién la había inventado ni quién la estaba vendiendo, como que apareció solamente. Y luego se transformó en la marca Chancho con otros productos. Entonces, coloquialmente, dícese marca Chancho de aquellos productos de dudosa procedencia con baja calidad para las personas. Acá me dicen otros dichos. Me estoy mojando como pescado. También. Bueno, ya entendieron el concepto de lenguaje figurado porque ya me están dando ejemplos.
Ese es como el máximo entendimiento cuando ya ustedes me empiezan a dar ejemplos. Maravilloso. Me he reído harto hasta ahora. Y bueno, ¿y cuándo utilizamos este lenguaje figurado? Este tipo de lenguaje lo utilizamos para dar énfasis a la situación y en literatura usualmente se utiliza para crear una imagen en nuestra mente y así comprender lo que quiso decir en el texto. Chiquillos, cuando yo estaba leyendo sus frases, por cierto, si se le ocurre otra más, la pueden ver, claro, para que la analicemos. Yo la leo y como ya la conozco, como ya sé de qué se trata, no necesito analizarla. La mayoría de las frases que me han mandado son comparaciones o exageraciones, como decían ustedes. Y bueno, en mi mente se crea cierta imagen que ya como conozco la frase, ya me la han dicho no sé cuántas veces, ya sé de lo que se trata. Pero ¿qué pasa con una persona que jamás en la vida ha escuchado este tipo de frases? Va a analizarla, ¿cierto? Y ese análisis que va a hacer le va a buscar un significado. No, no le pongan nada al Homero, por favor. Con el Homero es suficiente. Bueno, entonces las personas que jamás han escuchado este tipo de frases y que no tienen ni idea de lo que significa, van a empezar a hacer un análisis. Y este análisis va a ser del lenguaje literal. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿qué es el lenguaje literal? Bueno, el lenguaje literal consiste en palabras o frases que dicen lo que significa realmente, sin necesidad de que uno interprete esa información. Entonces, yo voy a tomar uno de los ejemplos que me dijeron. Acá, uno me dice, vender la pomada. Nosotros que ya conocemos la frase, sabemos que alguien que, pucha, nos quiere engañar de alguna manera. Pero si empezamos a analizar la literalidad de esa frase, primero, vender la pomada. ¿Qué es una pomada? Y tu mente va a empezar así ya. Es una especie de sustancia que uno se lo puede echar en el cuerpo. ¿Y por qué me quiere vender la pomada si yo no necesito nada para el cuerpo? Y así va a empezar la persona a analizar la frase si es que nunca la ha escuchado y si es que no sabe su significado figurativo, que es lo que estamos viendo ahora. Porque nosotros sabemos que vender la pomada no es literalmente que te van a vender algo, sino que es que te van a engañar, por decirlo así. A ver, otra frase. Eh, eh, eh. Por ejemplo, el estoy pa'l gato. Ustedes ya saben que yo tengo gatos. Primero, yo tendría que analizar con cuál de los tres gatos estoy más identificada. ¿Cuál de los tres gatos está más pa'l gato? Por decirlo así. A ver, otra. Me voy volando. Nosotros sabemos volar. Yo no sabía que nosotros podíamos volar. Ese sería el análisis literal, que es lo que dice así, así, tal cual, pero que yo no le voy a dar otro significado. Esa es la literalidad. Claro, Axel. Muy buen ejemplo. Ah, claro, Vicente, el típico, el tirar el poto para las moras, sí. Típico chileno. Eso sería, su significado figurativo sería eh, correrse, evitar un problema, evitar un asunto. Pero literalmente sería una persona cayéndose a la mata de las moras.
se dan cuenta que son cosas muy distintas entre la literalidad y la forma figurativa. Como tú nunca estás paqueado, ya ahí se fue a la juventud misma, yo ya no entiendo ese tipo de frase. Y si se fijan, generación tras generación se van formando otras figuras, o sea, otros lenguajes figurativos. Por ejemplo, el que me escribió Elian ahora, se los voy a leer tal cual. Como tú nunca estás paqueado o pequeado. Bueno, a lo mejor ustedes entienden esa frase figurativa, entienden a lo que se refiere, pero yo, que ya soy de otra generación, yo ya no lo entiendo. ¿Se fijan ustedes? Generación tras generación se van formando otras frases. Sí, el tate quieto sí lo conozco. Pero si se dan cuenta, depende mucho de la generación igual. Porque hay lenguaje, hay frases que a lo mejor ustedes no conocen, que yo les voy a decir en algún momento, porque ahora no me acuerdo de ninguna. Y a lo mejor ustedes me van a quedar mirando así como, ¿de qué está hablando esta señora? Y yo así como, pero chiquilla, si mis papás lo dicen, mi abuelito lo dice, y ustedes van a quedar ahí en blanco. Como ahora ustedes me dijeron una frase y yo no la entendí, yo no sé lo que significa, no sé lo que es. Sí, Renata, sí, eso lo entiendo. Apretaron cachete, sí, muy la típica, cuando alguien sale huyendo de una situación, de un lugar. Muy bien. Entonces, seguimos. Y ahora aplicamos el lenguaje figurativo a las noticias, porque ese era el tema de hoy día. Ya ustedes ya tienen claro como el agua cuál es el lenguaje figurativo y cuál es el lenguaje literal. Entonces, ahora, ¿cómo lo aplicaríamos en el caso de las noticias? Bueno, en el caso de los textos noticiosos que tienen por función principal la de informar de manera neutral acerca de determinados hechos o acontecimientos, tiene por objetivo llamar la atención, como decía su compañero al principio de la clase, que los periodistas, los que escribían estos titulares extraños, que ustedes me decían, no, pero profe, está súper mal escrito, no, lo dijo como modo de burla, pero algo súper serio. Bueno, como decía su compañero anteriormente, en el fondo lo hacen para llamar la atención de las personas. Ahora, ¿lo harán bien o mal? Ya eso es cuento de cada escritor. En el caso de los titulares que les mostré anteriormente, pucha que lo hicieron mal, porque no debería haber sonado así, como burla. Eran temas sumamente serios. Pero hay otros escritores que sí ocupan relativamente bien el lenguaje figurativo, logran captar la atención de los lectores, pero sin cambiarle, sin quitarle la seriedad a la noticia, sin restarle importancia, como lo hicieron los otros titulares, ¿cierto? Y bueno, ¿para qué llaman la atención? Apelan más a una razón, más que a la razón, apelan a las emociones de los lectores, a los sentimientos o las sensaciones que puedan tener estos al momento de leer los titulares. Porque recordemos que las noticias tienen un titular que por lo general se escribe mucho más grande que el resto de los elementos para que a uno le llame la atención. Y acá yo les puse al famoso Kent Brockman, que es el periodista de Los Simpsons. No sé si a esta altura ya se dieron cuenta, pero a mí me gustan Los Simpsons. Y bueno, simplemente agarré papa, como dicen, porque encontré una pura imagen y ya agarré papa y me puse a poner Los Simpsons en todos los PPT. Ay, qué bueno que le guste. Bueno, y si se fijan, a los que les gustan Los Simpsons, cada vez que este caballero da noticias, ponen una imagen icónica atrás y le ponen alguna frase que llame la atención. En el fondo,
El personaje representa muy bien su personaje. Cumple el objetivo. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Y es que yo les traje más titulares con más lenguajes figurativos, porque no todos los diarios, no todas las noticias vienen con lenguaje figurativo. Si se fijan, hay otros que son más serios y dicen tal cual de qué se trata la noticia. Por ejemplo, el Banco Internacional, no sé cuánto, bajó la moneda. Un ejemplo súper penca, pero igual, se entiende. O por ejemplo, ya, Chile perdió contra Bolivia no sé cuánto, 1-0, por ejemplo. Lo dicen tal cual. Pero hay otros, como los que les voy a mostrar, que no lo dicen tal cual. Que dicen las cosas como ustedes me mencionaban en las frases. Y bueno, lo que quiero que hagan es identificar el lenguaje figurativo o figurado en los siguientes titulares. Y ya cuando ustedes los tengan identificados, quiero que modifiquen ese titular hacia un lenguaje mucho más objetivo. O sea, a lo que, ¿cómo debería decirse este tipo de noticias? Ya no les traje más noticias trágicas. Son noticias relativamente noticiosas. No les voy a hacer spoiler mientras anotan las instrucciones. Y bueno, aquí vienen las noticias que les traje. Aquí tenemos 3. La primera dice: lisianos chilotes improvisaron receta y la rompieron en feria de comida. La segunda: 12 años después de resucitar, Claudio Abado ha muerto. Esa totalmente rara. Si uno busca el lenguaje literal de la segunda, es como queda marcando ocupado. Y la última: terremoto en la moneda. Esos serían los 3 titulares. Entonces, ustedes tienen que identificar las palabras con lenguaje figurativo y modificarlas a un lenguaje más objetivo. Y por temas de tiempo, les recomiendo que copien los titulares y luego hagan el ejercicio, porque no nos queda tanto tiempo. Sí, sigo acá. Lo que pasa es que apago la cámara porque el internet no me funciona tan bien como quisiera. No, Alonso, solo tiene que copiar los titulares para buscar el lenguaje figurado y modificarlos a un lenguaje más formal, más objetivo. No, pues ahora en la clase. Profe, Dígame, ¿me podría dar su correo para hacer la tarea, la actividad que dejó que día? el otro día, ¿sí? Que ya la tengo lista para mandársela.
Ah, perfecto. Ahí te lo dejé. Acuérdense que yo ahora les hago solo lenguaje, ya no les hago ciencias. Puede ser, Axel, puede que haya vuelto a ser famoso o que haya vuelto a aparecer, porque hay personajes que desaparecen, aunque es lo mismo que dejar de ser famoso. Sí, lo puede tomar como eso, como que surgió la fama nuevamente. Lisiano significa que van en un liceo, que son estudiantes de un liceo. Pero Axel, esa pregunta, concéntrese en lo que tiene que hacer, por favor. Bicho malo nunca muere. Eso es un dicho más que, bueno, los dichos por lo general están llenos de lenguaje figurativo, llenísimos. Y ahora ustedes se van a fijar en cómo habla la familia, cómo habla con los amigos y se van a dar cuenta que nosotros los chilenos hablamos con mucho, mucho lenguaje figurativo.
Sí, Luis, a eso se refieren, que ganaron. Ganaron mucho. Cuando dicen la rompieron en feria de comida, significa que tuvieron un total éxito. El lenguaje más coloquial. De nada. Aprovecho de decirles que nos quedan 1 o 2 minutos, así que anoten Profe, todos los titulares para que lo revisemos en la otra clase. Dígame. lo de terremoto en la moneda podría ser problema en la moneda. Claro. O enfrentamiento entre personas de la moneda. Ya, muy bien, Luis. Le sacó un payaso. O también puede ser el terremoto de la moneda, cambios en la moneda. Ah, también. Muy buena esa. Chiquillos, se nos acaba el tiempo, así que esto lo vamos a revisar la próxima clase. Así que yo les voy a mandar el PowerPoint a su profesora jefe para que ella se los pase a ustedes y revisaríamos estos ejercicios la próxima semana, ¿ya? Ahí para que tengan harto tiempo para pensar y analizar estas frases tan icónicas. Y bueno, chicos, ya se nos acabó la clase. Espero que estén súper bien, que les haya gustado, se hayan reído tanto como yo. Y nos vemos la próxima semana.